Entonces, en conclusión de estos elementos que estamos viendo, 2 fases, 10 cuernos sin coronas, decíamos de que hay una diferencia entre los cuernos de esta bestia y los cuernos de la bestia de Apocalipsis 13. Aquellos tienen corona, pero estos no tienen corona, indicando que la naturaleza de aquellos reinos son diferentes a los reinos de esta bestia. Es decir, esta bestia en la fase pagana estaban gobernadas por un emperador, aunque eran 10 divisiones que estaban a lo largo de toda Europa, que más adelante vamos a ver cuáles eran esas divisiones. No obstante, tenía una cabeza que era un emperador, y bajo ese emperador se regían todos los demás territorios, es decir, los 10 territorios divididos. Posteriormente, cuando caen los 3 de ellos, quedan 7 todavía que están bajo la sumisión del papado, y con esos 7 el papado gobierna todo un periodo de tiempo de calamidad y de oscuridad espiritual, por así decirlo, por las imposiciones de las persecuciones que puso el papado para poder eliminar a los herejes, que se les llamaba, del sistema que se había confabulado con el paganismo, que era el catolicismo, obviamente. Entonces, más adelante vamos a ver esos detalles. Ya hemos visto que el origen de este imperio, que es el romano, tiene su origen en Grecia. Para que puedan quizás corroborar mucho más, en Daniel capítulo 11, verso 4, vuelve a reafirmar la idea de la procedencia de Roma. Dice: pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, hablando de Alejandro Magno y sus descendientes. Y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de los príncipes de aquel le sobrepujará y se hará poderoso, y su dominio será de gran dominio. Ese príncipe que sobrepujó, es decir, que sobresalió, es Roma, es decir, es el reino romano que está surgiendo de entre esos 4 poderes griegos. Ahora, Roma, que está representado por un cuerno pequeño y que posteriormente se hizo grande. Ahora, hay una parte del texto del capítulo 7, del versículo 7 de Daniel, que vamos a definir ahora. Dice: seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro y devoraba y destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Nótese que la inspiración nos está diciendo que esta bestia iba a ser muy diferente a las otras. Y el verso 23 lo vuelve a confirmar y dice: me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra y será diferente de los otros reinos, y toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. ¿Qué es lo que la iba a hacer diferente a los otros reinos? El mismo profeta está diciendo que iba a devorar, que iba a aplastar y que iba a despedazar. Pero alguien inmediatamente puede venir con la pregunta: ¿acaso los otros reinos no hicieron lo mismo? ¿No despedazaron, no destruyeron, no devoraron otros reinos para poder venir? ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería lo diferente en relación a esta bestia en cuanto a lo que el profeta está queriendo decir? De que esta bestia iba a ser diferente porque iba a despedazar, devorar y aplastar. ¿A qué está haciendo referencia el profeta? Esa es la pregunta. Y la respuesta se encuentra en el versículo 25. Es a lo que se está haciendo referencia. No muy diferente a las otras. Dice el verso 25: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregadas en su mano hasta tiempo y el medio de un tiempo. ¿Qué es lo que le hacía diferente? ¿Devorar a quién? ¿Aplastar a quién? ¿Y despedazar a quién? Pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Eso es lo que le hacía diferente a todas las demás. De entre todas las demás, la bestia, la única bestia que se iba a levantar contra todo el sistema del cielo,
iba a ser particularmente la cuarta bestia. ¿Por qué razón? Pero alguien podría volver a hacer una pregunta. Pero el pueblo babilónico aplastó al pueblo de Dios, ¿cierto? Aplastó a Jerusalén. Pero hagamos una diferencia muy minuciosa en esa escena. Babilonia aplastó a Jerusalén por la infidelidad de Jerusalén, no por la fidelidad de Jerusalén. ¿Me doy a entender? Sí. A diferencia de esta cuarta bestia, ella aplasta al pueblo de Dios no por la infidelidad de ellos, sino por la fidelidad de ellos al Dios del cielo. Y para consumar ese propósito, incluso atentó contra la verdad, atentó contra el santuario, atentó contra el continuo, atentó con todo lo que tenía que ver con la verdad que el cielo había revelado. ¿Me entienden? Claro. Entonces hay una abismal diferencia entre esta bestia y las tres anteriores. Porque esta se mete con los justos, mientras que las otras, en este caso Babilonia, se metió con los injustos, es decir, con el reino de Judá, que en lugar de ser representantes de Dios, habían convertido en representantes de Satanás, idólatras. También Roma pagana se metió con los injustos. Igual Roma pagana, que en este caso es esta misma que estamos tratando, se metió con los injustos judíos y los eliminó en el año 70. Pero no es a eso lo que está haciendo la énfasis la profecía. La profecía más bien está haciendo énfasis en la intromisión que esta bestia iba a hacer con el pueblo santo de Dios. Y cómo esta bestia, tanto en su fase imperial, es decir, fase pagana, como en su fase eclesiástica, en ambas fases iba a masacrar a los hijos de Dios. Y aún más, bajo el gobierno de esta bestia, el mismo Hijo de Dios iba a ser sacrificado en esta tierra. Los súbditos del Hijo de Dios, que iban a ser los apóstoles, fueron sacrificados bajo el gobierno de esta bestia. Incluso algunos de ellos fueron muertos literalmente por la mano de este poder. ¿Me explico? Entonces, nótese de que todos estos elementos que se está describiendo la hacen ser muy diferente a las anteriores. Nabucodonosor, con todo su salvajismo, su actitud salvaje, era temeroso de Dios, ¿saben? Es decir, respetaba a cualquier Dios, incluyendo al Dios de los hebreos. Al punto que cuando supo que Jeremías había profetizado algo de parte de Dios y supo que era profeta, lo libró de la muerte y no permitió que lo tocaran. El mismo Nabucodonosor. Es decir, respetaban, no se metían. Fue tan cauteloso incluso de que cuando trajo los objetos sagrados, los puso en el lugar más especial que a su conocimiento era en ese tiempo, es decir, en la casa del Dios de él, para que no fueran profanados ni fueran tocados por manos comunes. Y estuvieron ahí durante toda su vida, sin ser tocados y sin ser profanados. Y el que lo intentó profanar, que fue Belsasar, solo duró un día. Es decir, no tuvo la oportunidad. Dios lo eliminó. Nótese entonces de que, a diferencia de esta cuarta bestia no iba a respetar a Dios alguno, ni tampoco iba a temer al Dios de los cristianos. Por el contrario, iba a atentar contra el pueblo de Dios, iba a luchar por todos los medios para poderlos eliminar de sobre la faz de la tierra, al punto de que pudiese desaparecer la iglesia de Dios en este mundo, tanto en su fase imperial como en su fase papal. Ahora, en referencia a esta bestia, el mismo Jesús da la profecía del libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 21 y versículo 22. Mírese lo que Jesús profetiza
en relación de lo que esta bestia iba a llegar a hacer. Dice el verso 21, porque habrá una gran tribulación, entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que esa tribulación que iba a haber, iba a ser una tribulación única. No la hizo ni Nabucodonosor, no la hicieron los medos y los persas, no la hicieron los griegos, no la hicieron los asirios, no la hicieron los egipcios. Es decir, ni el cautiverio de Israel en Egipto fue comparado a lo que esta tribulación iba a implicar. Porque el mismo Jesús está diciendo que esa gran tribulación nunca la había habido desde el principio del mundo. Y dice, cuando esta ocurra, ni la habrá después. Es decir, no volverá a haber algo semejante a eso que va a describir, a eso que Jesús está profetizando, de esa gran masacre o tribulación. Y dice al punto que esta tribulación iba a ser tan terrorífica, tan terrible, que si esos días no hubiesen sido acortados, nadie se hubiese salvado. Nadie se salvaría. Y por causa de los escogidos, aquellos días, dice el mismo Jesús en la profecía que está dando, iban a ser acortados. Quiere decir de que si los días iban a ser acortados es porque había una profecía de días que anunciaba este terrible evento. Y todos sabemos de que hay una profecía de días que se está dando en Apocalipsis. ¿Cuántos días son los que habla Apocalipsis en esa profecía? 15 días. No. ¿Cuál es la profecía de días que Apocalipsis describe y que implica una grande aflicción para el pueblo de Dios? 1260 días. Los 1260 días. Quiero empezar con este esto. Sí. Entonces, la profecía de días, los días a los cuales Jesús está refiriéndose son esos 1260 días de esta terrible acción que este poder iba a hacer en ese periodo de tiempo. Entonces quiere decir, y dice que si esos días, es decir, si esos 1260 días no son acortados, nadie se hubiese salvado. Entonces quiere decir que Jesús tuvo que, a pesar de que la profecía decía que eran 1260 días, tuvo que, ¿qué cosa? Acortarlo. Tuvo que acortar esa cantidad de días. Es decir, no iba a esperar hasta los 1260 días, sino que un tiempo antes de ese tiempo, de esos días, él iba a concluir o iba a neutralizar esa tribulación con el interés de poder salvar a los escogidos, de poder librar a un remanente escogido que quedara para poder proseguir con la obra que el Señor había traído desde el principio del mundo. Ahora, nótese lo que el hermano Juan dice en el conflicto de los siglos en la página 309. Dice, la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años, que son los que equivalen a los 1260 días. Dice, no continuó durante todos esos años o esos días, como lo dice la profecía. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan terribles pruebas. Acortó los días. Eran 1260 días por profecía, pero Dios anticipadamente dijo que los iba a recortar. Entonces dice, al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Hablando de los 1260 días. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, no iban a ser 1260 días, sino menos. Entonces dice, y cita Mateo 24, 22,
Y entonces ahora da ella la razón. ¿Cómo es que el Señor acorta esos días? Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. ¿Cómo se hace? Sencillo. ¿Cómo? Sencillo. Voy a explicar. Se levanta Martín Lutero, ¿cierto? Sí. Empieza a dar el mensaje de la justificación por fe. Nobles, príncipes y reyes se convierten en el mensaje que le está dando. Pueblos enteros se convencen y estos reyes se empiezan a desligar de Roma y a no seguir acatando las directrices de Roma, porque han creído en el mensaje de Lutero. Entonces estas naciones se vuelven independientes de Roma. Y como antes eran perseguidos los que no creían como Roma, ahora la razón de la separación es por no creer como Roma. Pero ahora la diferencia es que son los reyes y los nobles y los príncipes los que se han convencido. Entonces empiezan a cesar las persecuciones en Inglaterra, empiezan a cesar las persecuciones en Alemania, empieza a cesar las persecuciones y entonces empieza a descentralizarse. Las persecuciones solo iban a proseguir solo en los territorios donde el papado estuviera controlando todavía. Pero a medida la reforma protestante iba avanzando a otros países, estos países se iban independizando de Roma e iban neutralizando la persecución, y los que antes eran perseguidos ahora tenían la libertad de poder adorar a Dios conforme a lo que habían creído a través de la reforma protestante. En 1798 el Papa está solo. Todas las naciones se le han apartado, se le han separado. No hay ni una sola nación que lo respalde. Por eso es que va a vertir tranquilamente a Italia, enviado por Napoleón, lo agarra preso, no se metió ni Alemania, ni Inglaterra, ni el otro país a defender al Papa. Se lo llevó como Juan por tu casa, lo mandó al exilio y ahí murió de hambre. Ya no había ninguna nación que pudiera respaldar. ¿Por qué ya no había ninguna nación? Porque los cuernos ya estaban recibiendo corona. Estaba ya en el proceso la bestia como leopardo y empezaban a coronarse los cuernos. Quiere decir que empezaban ya Tenía autoridad. autoridad propia, soberanía propia. Ya no estaban dependiendo del cuernito pequeño. Entonces, obsérvese de que la tribulación es neutralizada por la reforma protestante. Entonces, ¿quién es al que Dios llama para acortar los días? A Martín Lutero, el paladín de la reforma. Ese es el que golpea de una manera formidable al papado y dice que hace temblar la triple corona del pontífice. Todo el trono papal fue estremecido. Porque golpeó de dentro. Lo golpeó de dentro. Porque lo golpeó no de afuera, lo golpeó de adentro, porque fue uno del seno papal el que le dio el golpe, el que le pegó el golpe sin darse cuenta. Así es de que tenemos, entonces, ¿cuánto dura la persecución en su estado pleno? Desde el año 538 después de Cristo, que empiezan a correr los días de esa gran tribulación que Jesús pronosticó, plenamente se extienden hasta el año 1500. ¿Cuánto dura entonces? De una manera plena. Desde el año 538 al año 1500. 1460. ¿Seguro? 900. Sí, 962. Para ser exacto, se acortaron los días, 298 días fueron acortados. Esto viene 1500. Ajá.
porque ahí aparece Martín Lutero y neutraliza, empieza a neutralizar. Vale, pues que ha sido, no ha sido exactamente 1500, ha sido después de 1500. No, o sea, estamos poniendo el punto de partida Casi. cuando aparece Sí. Martín Lutero, ¿no? El punto de partida cuando él es llamado. Obviamente, allí empieza, allí empieza la neutralización para acortar los días de grande tribulación en ese año. Es decir, hasta 298 años antes de que el tiempo de los días se completara, Dios neutraliza y empieza la operación para poder preservar al remanente fiel. De lo contrario, si Dios hubiese permitido estos 3 siglos casi prosiguieran, nosotros no estuviéramos probablemente aquí profesando una religión pura, una religión verdadera. Muy probablemente. Si Jesús estaba diciendo de que si Él no acortaba los días, nadie se salvaba de sus escogidos, es porque no iba a quedar ningún elegido. O sea, es decir, Satanás iba a pasar la línea roja, este poder iba a cruzar la línea más allá de lo que Dios podía permitir, que la iglesia de Dios hubiese sido exterminada por completo. Dios probablemente, no sé qué es lo que podría haber pasado. Entonces por eso Jesús dijo, cuando esta ocurra, no habrá después otra semejante a esta tribulación que se está enfrentando. Así es de que ahí tenemos, hablando de los, volviendo ahora al punto de los 3 cuernos, cuando los 10 reinos de Europa, Estefan, las 10 naciones europeas que respaldaban al imperio, que respaldaban a Roma, básicamente, que son los anglos de Inglaterra, los francos, los visigodos, los suevos de Portugal, los vándalos, los érulos en Italia, los lombardos, los ostrogodos, los burgundos, y los germanos. Tracia no es. Romania no es. Sí, está, pero va un diferente nombre. ¿Vosotros venís de los cuales? De los ¿Cómo le dice ostrogodos, la ¿no? Roma? ¿Ellos de quién vienen? Es probable que Rumanía está en la sección de los lombardos o en la sección de los ostrogodos. Ostrogodos. Creo de los ostrogodos. ¿Eh? Ostrogodos. Ostrogodos. José está diciendo algo ahí. ¿Qué dices? Sí, sí. Solo estamos viendo debajo que la Europa estaba dividida en esas 10 divisiones, en esas 10 fracciones. Y para que el papado pudiese gobernar, tuvo que eliminar a los ostrogodos en Austria y sus alrededores, tuvo que eliminar a los érulos en el sur de Italia y tuvo que eliminar a los vándalos en la parte de España y otros territorios. Esto en 538. Eso fue, Un poquito antes. esa depuración fue entre el año 476 Vale. y el año 538. En ese periodo de tiempo se eliminaron. Pero, ¿se puede preguntar? Sí. Entiendo. La Roma pagana Ujú. empieza en 100. Empieza en el 27 Con rey. con el imperio, ya, Con el imperio. el reino imperial ya. Vale. ¿Y cuánto tiempo? Pero no entiendo, usted ha dicho, la Roma pagana, el cuernito, empieza en 27 antes de Cristo. Vale, empieza más. El cuernito del macho cabrillo Empieza. inicia en el 63 Sí, por esto. antes de Cristo. Antes de Cristo.
empieza. Ese es su surgimiento. Y se va hasta 538, cuando se une con... el cuernito de la bestia indescriptible. No, sí, cuando viene y se Roma une- papal. Crearse una fusión y se Sí, queda fusión. uno, prácticamente. Es el mismo. Una fusión, ¿sabes qué es una fusión? Sí, sí, porque yo conozco la historia me dice así. Uno de Macedón, de general, Ajá. se van hasta Egipto Sí. y de ahí viene y otro en año 100 antes de Cristo hasta la Roma Ujú. y formar el Imperio Romano. Ujú. Y otro se va hasta de Rusia y viene después en 500 y se une con el Imperio Romano y forma el gran Imperio Romano, pero en este tiempo los cristianos se amplian, Se crecen. crecen. Y en este tiempo se unen los cristianos con Roma Pagana Ujú. y se decreto de se mata a todos los cristianos, verdaderos cristianos. Sí. ¿Ok? Y se merge, se merge până în 1050 când se desparte din nou. Se van hasta 1000. 1030, 1050, cuando se razira por nuevo en dos. Ujú. Se divide la Roma de Constantinopla, la Roma de Roma. Ujú. Y la Roma de Constantinopla con otro de Esto lo tienes en el estudio bíblico de esta semana, creo. ¿Así? Creo que sí, lo vas a tener ahí como se divide en dos con Roma. O no sé dónde lo he leído yo hace poco. Y vamos a ver que estudiamos el capítulo 8 de Daniel esta semana. Ujú. Pero ahí hay una cosa que ellos, en el estudio que habla del sacrificio continuo, pero es un error en el estudio bíblico, que el sacrificio no es el sacrificio continuo, habla solo del continuo. No sé si tú lo sabes qué significa estas cosas, que la hermana White en el libro Primeros Escritos está explicando lo que significa, por qué han puesto que la palabra del sacrificio está colocada ahí por la sabiduría humana. En el original no existe. Existe solo el continuo. Por eso está hablando del continuo que todavía no llegó a explicarnos. Vale. Por ahí ni creo que tienes la intención porque lo has explicado antes. Vale, hay otra pregunta. Ujú. La historia dice, cuando ha venido Lutero y consiguió el poder, el protestantismo, fue una guerra de 30 años, război de 30 de años. Sí, una guerra de 30 años. No sé, De 30 años, 1510, 1040 por ahí. Ujú. Y Lutero dice, de la mata por los que no son protestantes, y un general pregunta, ¿qué hacemos con estos 300 gente que no quiere de ser protestante? Pónele una piedra de cuero y dale en mar. Dice, Dijo Lutero. sí, No. Yo he leído una parte donde sí empezaron a querer matar sacerdotes, sí, sí, sí. quemar templos católicos, Sí. etcétera, y matar gente. Y Martín Lutero tuvo que intervenir para detenerlos, y eran los seguidores de él, seguidores de la Reforma Protestante, que hacían cosas. personas fanáticas, personas que no habían entendido el mensaje de Lutero, porque el mensaje de Lutero no tenía como propósito levantar guerras o usar la espada para poder defender lo que andaban enseñando. Entonces,
algunos fanáticos empezaron a hacer uso de la violencia, quemaron conventos, quemaron iglesias, que mataban a curas y a gente que servía en los templos católicos. Y Martín Lutero tuvo que intervenir. La hermana White dice que eso le causó gran angustia a Lutero porque la reforma protestante se vio amenazada, es decir, de ser malinterpretada por la gente pagana, al definir la reforma protestante como un movimiento violento, es decir, bélico, y no como un movimiento espiritual. Y Lutero ha dicho, esto no quería yo que esto pase, ¿no? Claro, yo creo, yo cuando hablo con la gente, son mucha gente que lee algo muy mal por internet, por ahí, sí, y viene con escrito. Viene con eso, pero tú sabes que Lutero está muy, ¿cómo se dice? Muy odiado. Sí, yo sé esto. Puede ponerse en cuenta cosas que él no ha dicho, no ha hecho. Porque yo me acuerdo que no sé dónde me encontré con alguien que ha dicho, Lutero, pues Lutero ha hecho lo peor que podía hacer. Sí, así. Sí, yo encontré gente que me ha dicho así. Y los protestantes dicen, no, Lutero ha hecho bien. Y hay gente que son probablemente católicos, paganos, yo no sé qué son, que dicen, no, Lutero lo ha hecho muy mal. Ya. Ok, entonces, dice, terminando el tópico, en Daniel 7, 20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandeza y parecía más grande que sus compañeros. O sea, quiere decir de que ese cuernito dejó de ser un cuernito y llegó a crecer más que los otros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, haciendo énfasis a la gran tribulación que iban a enfrentar los hijos de Dios por causa de la guerra que iba a hacer este sistema. En el conflicto de los siglos, en la página 435 dice, esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Le fue dada autoridad para hacer su obra 42 meses. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798. La bestia, ahora vamos a ver la bestia y la imagen de Nabucodonosor. Dice, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de las otras. Era de todas las otras espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Nótese que esta bestia identifica dos materiales anteriores a la descripción que se da de ella. Si nosotros nos vamos a la estatua de Nabucodonosor, encontraremos que dice que la bestia tenía dientes de hierro y tenía uñas de bronce. Dos metales que ya anteriormente se han identificado en la estatua de Nabucodonosor. El hierro se identifica, es decir, con la Roma imperial, papal e imperial, es decir, ambas, y el bronce se identifica con Grecia. Eso indica de que esta bestia iba a tener tanto de Grecia como también del sistema romano. Es decir, iban a ser dos influencias que iban a regir sobre esta bestia, a tal punto que el mismo profeta dice de que se interesó tanto por querer saber más en profundidad acerca de la diferencia o acerca de todo lo que esta bestia es en sí. Así de que el hecho que la bestia tenga dientes de hierro y uñas de bronce indica que es un reino greco-romano, tanto en la era imperial como en la era papal. Dice, y que su influencia llegaría hasta el fin, y de esta manera pasaremos a la siguiente bestia. Antes leemos esta cita, Profetas y Reyes, en la página 393. A cada nación que subió al escenario de acción
se le permitió ocupar su lugar en la tierra, para que pudiese determinarse si iba a cumplir los propósitos del vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Con cada uno de ellos, como con las naciones de menos potencia, la historia se repitió. Cada uno tuvo su plazo de prueba. Cada uno fracasó. Su gloria se desvaneció y desapareció su poder. Aunque las naciones rezaron los principios divinos y con ellos labraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. Obsérvese que de acuerdo a lo que la inspiración nos está diciendo, es que cada reino tuvo su papel en la historia. Cada reino dejó marcada la historia con algo que más adelante nosotros vamos a observar muy detalladamente. Cada reino de estos 4 que han pasado, podríamos decir que los primeros 3 reinos, no incluyendo la bestia indescriptible, los primeros 3 reinos sentaron las bases para poder complementar la parte restante de la historia de este mundo. Es decir, tanto el reino de Babilonia, como el reino de los medos y los persas, y como el reino griego. Todos estos 3 reinos primero sentaron bases para poder tener el sistema que hoy tenemos. Y es... Esto lo dice la historia. Sin creer. Lo dice, lo confirma la historia. Sí, sin estudiar hasta ahora nosotros tenemos cultura de Babilonia y de los 3 reinos del Antiguo Testamento, porque si ustedes se darán cuenta, los 3 reinos que he mencionado son los reinos antiguo testamentarios. ¿Sí me doy a entender? La bestia indescriptible ya es Nuevo Testamento para adelante, y las otras que vienen son del Nuevo Testamento. Es decir, tenemos 3 bestias en el Antiguo que sientan las bases, por eso el orden numérico 2, 3, 4, y de ahí se pierde el orden numérico porque las subsiguientes en realidad son descendencia y extracto de estas 3, o es la continuación de estas 3, pero de una manera mixta en el porvenir. Mixta, sí. La bestia de 7 cabezas, 10 cuernos. Exacto. Así de que mañana vamos a tener la parte de la primer bestia que aparece en Apocalipsis, que describe el capítulo 13, y posterior del mismo capítulo 13, pero la que surge de la tierra, en confabulación con la mujer y en confabulación con el falso profeta. Y posteriormente la bestia roja, escarlata, que está siendo gobernada por una mujer que se sienta por el plazo de 1 hora, y posterior a eso la mujer debe morir. Entonces esa sería la séptima, la que era, no es y que será. Muy bien, vamos a orar y vamos a concluir.